Welcome to my channel. Llegué al almuerzo familiar. Mi yerno burlón gritó muy alto: «Atención, la limpiadora apestosa está presente». Todos me miraron riéndose de mí. Mi cara se puso roja y mi corazón se aceleró. Cuando me di vuelta para irme, mi hija agarró mi brazo y susurró algo en mi oído. Y eso cambió todo. Pero déjenme contarles cómo llegué hasta ese momento horrible. Esa mañana me había levantado a las 5, como siempre. Mis rodillas crujieron cuando puse los pies en el suelo frío de mi pequeña habitación. Había dormido mal, nerviosa por el almuerzo en casa de mi hija Martina. Quería que todo saliera perfecto. Quería demostrarles que todavía servía para algo, que no era una carga, que podía contribuir con algo bonito a esa reunión familiar. Fui a la cocina y empecé a preparar el pastel de 3 leches que a Martina le encantaba desde niña. Usé mis últimos $30 para comprar los ingredientes más frescos del mercado. Leche entera, leche condensada, leche evaporada, huevos grandes, vainilla pura. Nada de productos baratos. Quería que supiera a amor, a recuerdos, a todas esas tardes en que Martina y yo éramos solo nosotras dos contra el mundo. Batí los huevos con cuidado, medí el azúcar 3 veces para asegurarme de que fuera exacta, horneé el bizcocho vigilándolo cada 5 minutos. Cuando estuvo listo, lo bañé con la mezcla de las 3 leches y lo dejé reposar mientras me arreglaba. Me duché con agua tibia, me puse mi mejor vestido floreado, ese que había planchado la noche anterior hasta que no quedó ni una arruga. Me cepillé el cabello blanco y me lo recogí en un moño sencillo pero elegante. Me miré al espejo y vi a una mujer de 70 años cansada, con arrugas profundas alrededor de los ojos y la boca, con manchas en las manos que delataban décadas de trabajo duro. Pero también vi dignidad. Vi a una mujer que había luchado toda su vida y que seguía de pie. Tomé el pastel con cuidado, lo envolví en papel aluminio y salí de mi casa. El camino hasta la casa de Martina era largo. Tuve que tomar 2 autobuses y caminar 3 cuadras bajo el sol ardiente. Mis pies me dolían dentro de mis zapatos viejos, pero seguí adelante. Llegué a esa casa grande, esa casa bonita con jardín y cochera para 2 autos, esa casa que yo había ayudado a conseguir cuando les presté los $10,000 que tenía ahorrados de toda mi vida de trabajo. Nunca me los devolvieron, pero no importaba. Era para mi hija, para su felicidad. Toqué la puerta con los nudillos, tratando de calmar los nervios que me revolvían el estómago. Escuché voces adentro, risas, música suave. Sonaba a fiesta, a alegría, a familia unida. La puerta se abrió de golpe y ahí estaba Carlos, mi yerno. El hombre que se había casado con mi Martina hacía 10 años. Desde el primer día supe que había algo malo en él. Algo en sus ojos fríos, en su sonrisa calculada, en la forma en que me miraba como si fuera basura en la calle. Pero Martina lo amaba, o eso decía, así que me tragué mis dudas y traté de aceptarlo. Ese día llevaba una camisa blanca impecable, pantalones de vestir caros, zapatos brillantes. Se veía como un hombre exitoso, importante, alguien que había llegado lejos en la vida. Me miró de arriba a abajo con desprecio. Vi cómo su nariz se arrugaba, cómo sus labios se torcían en una mueca de asco. Y entonces lo hizo. Abrió la boca y gritó con toda la fuerza de sus pulmones: «Atención todos. La limpiadora apestosa está presente». Su voz retumbó por toda la casa como un trueno. Me quedé congelada en la entrada, aferrándome a mi pastel, sintiendo como el suelo se abría bajo mis pies. El tiempo se detuvo. Escuché el silencio espeso que siguió a sus palabras, y luego las risas. Risas que venían del comedor, risas que me atravesaban como agujas. Me asomé tímidamente y vi a todos los invitados mirándome. Había como 20 personas ahí. Familiares de Carlos, algunos primos de Martina, vecinos, amigos. Todos con sus copas de vino en la mano, todos bien vestidos, todos perteneciendo a ese mundo del que yo claramente no formaba parte. Algunos desviaron la mirada avergonzados. Otros sonrieron incómodos, sin saber qué hacer. Pero hubo varios que se rieron abiertamente, que encontraron gracioso el comentario cruel de Carlos. Mi cara se puso roja. Sentí un calor abrasador subirme por el cuello, incendiarme las mejillas, llegarme hasta la frente. Mi corazón empezó a latir tan rápido y tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto ahí mismo. Las manos me temblaban de tal manera que casi se me cae el pastel. Miré a Carlos y él seguía ahí parado en la puerta,
bloqueándome el paso, con esa sonrisa diabólica dibujada en su cara perfecta. Estaba disfrutando esto. Estaba saboreando cada segundo de mi humillación pública. «¿Qué pasa, suegrita?», me dijo con voz melosa y falsa. «¿Vienes directamente del trabajo sin bañarte? Deberías tener más consideración con los invitados». Me señaló con el dedo como si yo fuera un perro sucio que acababa de entrar arrastrando lodo. Más risas. Más miradas. Más vergüenza. Yo olía bien. Me había bañado, me había puesto loción, me había rociado ese perfume barato de rosas que compro en el mercadito. No olía a nada malo. Pero en ese momento, con todas esas personas mirándome con desprecio o lástima, empecé a dudar. Empecé a sentir que tal vez si olía mal, que tal vez si era sucia, que tal vez si era todo lo que Carlos decía que era. Sentí ganas de vomitar. Sentí ganas de correr. Sentí ganas de desaparecer de la faz de la tierra y no volver nunca más. Las lágrimas empezaron a agolparse en mis ojos, calientes y pesadas, listas para desbordarse. Pero me mordí el labio con fuerza, tan fuerte que sentí el sabor metálico de la sangre en mi boca. No iba a llorar. No les iba a dar ese gusto. No iba a permitir que me vieran quebrarme. Llevaba 70 años en este mundo lleno de golpes y traiciones. Había perdido a mi esposo, había criado a mi hija sola, había trabajado en casas ajenas limpiando pisos y baños para poder poner comida en la mesa. Había sobrevivido a cosas peores que las palabras venenosas de un hombre pequeño y cruel. Pero esto dolía diferente. Esto no era un jefe grosero o un cliente malagradecido. Esto era la familia de mi propia hija. Esto era en la casa que yo había ayudado a comprar, frente a personas que se suponía me conocían y me respetaban. Esto era la traición en su forma más pura y dolorosa. Di un paso hacia atrás, alejándome de Carlos, alejándome de esas risas, alejándome de ese lugar donde claramente yo no era bienvenida. Mis piernas apenas me sostenían. Todo mi cuerpo temblaba. Iba a darme la vuelta, iba a salir de ahí con la poca dignidad que me quedaba, iba a regresar a mi casita humilde y encerrarme para siempre. Pero entonces lo sentí. Una mano agarró mi brazo con firmeza. Me giré asustada y vi a mi hija Martina. Tenía los ojos brillantes, pero no de burla. Había algo más ahí. Algo que no pude descifrar en ese momento. Me jaló suavemente hacia ella y acercó su boca a mi oído. Su aliento tibio me rozó la piel mientras susurraba palabras que no esperaba escuchar. Mañana todo cambia, mamá. Confía en mí. Solo aguanta un poco más. Su voz temblaba de emoción contenida. Apretó mi brazo con más fuerza, como transmitiéndome su energía, su determinación. Y eso cambió todo. No entendí lo que Martina quiso decir con esas palabras, pero algo en su tono me hizo quedarme. Algo en la forma en que apretó mi brazo me dijo que había más de lo que yo podía ver en ese momento. Me tragué las lágrimas, levanté la barbilla y entré a esa casa con el pastel todavía temblando en mis manos. Carlos se hizo a un lado con una sonrisa burlona, como si mi decisión de quedarme fuera otro motivo de diversión para él. Martina me guió hasta la cocina, lejos de las miradas de los invitados. Dejé el pastel sobre la mesa con cuidado y me apoyé en la encimera porque las piernas ya no me sostenían bien. Mi hija me miró a los ojos y vi algo que no había visto en años. Determinación. Fuerza. Rabia contenida. Mamá, sé que fue horrible lo que acabas de vivir. Sé que quieres irte. Pero te pido que te quedes hoy. Solo hoy. Mañana todo va a ser diferente, te lo prometo. No me dio más explicaciones. Solo me sirvió un vaso de agua fría y me pidió que respirara hondo. Luego salió de la cocina dejándome sola con mis pensamientos revueltos y mi corazón todavía acelerado. Me quedé ahí parada, mirando ese pastel que había hecho con tanto amor, preguntándome si alguna vez en mi vida las cosas habían sido diferentes. Cerré los ojos y los recuerdos llegaron como una avalancha. Recordé cuando tenía 45 años y mi mundo se derrumbó en un instante. Mi esposo Roberto murió de un infarto masivo mientras trabajaba en la construcción. Un día estaba ahí, fuerte y saludable, haciendo planes para el futuro. Al día siguiente ya no estaba. Me dejó sola con una niña de 15 años, una casa a medio pagar y deudas que no sabía cómo enfrentar. El seguro de vida que creíamos tener resultó ser insuficiente. Apenas cubrió el funeral y algunos meses de gastos básicos. Después de eso,
Quedé completamente sola frente a la tormenta. Martina lloraba todas las noches por su papá. Yo también quería llorar, quería quedarme en cama y rendirme ante el peso de la tragedia. Pero no podía. Tenía una hija que dependía de mí. Tenía que ser fuerte aunque me estuviera muriendo por dentro. Así que al mes de enviudar, salí a buscar trabajo. No tenía educación universitaria. Apenas había terminado la secundaria antes de casarme. No sabía hacer nada especializado, pero sabía limpiar. Sabía cocinar. Sabía planchar. Sabía cuidar una casa porque había cuidado la mía durante 20 años. Conseguí mi primer trabajo como empleada doméstica en la casa de una familia rica del norte de la ciudad. Me pagaban $200 a la semana por trabajar 6 días completos. Desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Limpiaba 4 baños, 6 habitaciones, una cocina enorme, lavaba montañas de ropa, planchaba camisas y vestidos caros que costaban más que mi salario mensual. Mis manos se agrietaron por los químicos de limpieza. Mis rodillas empezaron a doler de tanto arrodillarme a tallar pisos. Mi espalda se volvió un nudo permanente de dolor. Pero aguanté. Aguanté porque Martina necesitaba comer, necesitaba uniforme para la escuela, necesitaba libros, necesitaba un futuro mejor que el mío. Trabajé en esa casa durante 5 años. Después conseguí otro trabajo en un edificio de oficinas, limpiando de noche cuando todos se iban. Me pagaban un poco más, $300 a la semana, pero tenía que trabajar desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Llegaba a casa justo cuando Martina se despertaba para ir a la escuela. Le preparaba el desayuno con los ojos cerrados de sueño, me aseguraba de que tuviera todo lo que necesitaba, y luego me iba a dormir 4 o 5 horas antes de levantarme a hacer las tareas de la casa. Los fines de semana trabajaba limpiando casas particulares por mi cuenta. $50 por casa, a veces 70 si era muy grande o muy sucia. Nunca tuve un día libre durante 15 años. Nunca tomé vacaciones. Nunca me di el lujo de descansar o de hacer algo solo para mí. Cada centavo que ganaba iba para Martina o para la casa. Logré terminar de pagar la hipoteca cuando tenía 55 años. Ese día lloré de alegría. Finalmente teníamos un techo propio que nadie nos podía quitar. Finalmente había algo de seguridad en nuestras vidas. Martina para entonces ya había terminado la universidad. Estudió administración de empresas con una beca parcial que consiguió por sus buenas calificaciones. El resto lo pagué yo con mis ahorros. Fueron $20,000 en 4 años. Dinero que salió de mis manos agrietadas, de mis rodillas destrozadas, de mis noches sin dormir. Cuando Martina se graduó, fue el día más feliz de mi vida. La vi subir al escenario con su toga y su birrete, recibir su diploma, sonreír con esa sonrisa que iluminaba todo. Pensé que todo el sacrificio había valido la pena. Pensé que finalmente ella tendría la vida que yo nunca pude tener. Consiguió un buen trabajo en una empresa de contabilidad. Empezó a ganar bien, mucho mejor que yo en toda mi vida. Se compró ropa bonita, zapatos de marca, se arreglaba el cabello en salones caros. Se veía exitosa, segura de sí misma, feliz. Y yo estaba orgullosa. Tan orgullosa que se me partía el pecho cada vez que la veía. Pero entonces conoció a Carlos. Tenía 28 años cuando lo trajo a casa por primera vez. Él era guapo, educado en apariencia, bien vestido. Trabajaba como gerente en un banco. Decía las palabras correctas, hacía los gestos correctos. Pero algo en sus ojos me incomodó desde el principio. Había una frialdad ahí, una calculación. La forma en que miraba nuestra casa, evaluando, juzgando. La forma en que me miraba a mí, con esa mezcla de lástima y desprecio apenas disimulado. Martina estaba enamorada. Hablaba de él todo el tiempo, de lo maravilloso que era, de lo mucho que la trataba bien, de los planes que tenían juntos. Se casaron al año de conocerse. Yo pagué la mitad de la boda. $10,000 que saqué de mis ahorros de toda la vida. Quería que Martina tuviera la boda que siempre había soñado. Vestido blanco elegante, salón bonito, comida abundante, flores por todos lados. Ella se veía como una princesa ese día. Carlos se veía como el príncipe. Pero cuando me tocó bailar con mi hija, ella me susurró al oído: «Gracias por todo, mamá. Ahora vas a poder descansar. Carlos y yo vamos a cuidarte».
Me hizo llorar. Pensé que finalmente podría bajar la guardia, que finalmente alguien más cargaría el peso conmigo. Al año de casados, vinieron a visitarme con una propuesta. Querían comprar una casa más grande, una casa en un barrio mejor. Necesitaban dinero para el enganche. Me pidieron prestados los $15,000 que me quedaban en el banco. Todo lo que había ahorrado en 40 años de trabajo estaba en esa cuenta. Era mi seguridad, mi respaldo por si algo malo pasaba, mi fondo para la vejez. Pero cuando vi los ojos suplicantes de Martina, cuando escuché a Carlos prometerme que me lo devolverían en 2 años con intereses, no pude negarme. Les di todo. Firmé los papeles en el banco, transferí el dinero completo y me quedé con una cuenta casi vacía. Pasaron 2 años y no me devolvieron nada. Pasaron 5 años y seguían sin mencionar la deuda. Yo no quería presionar. No quería ser esa suegra molesta que reclama dinero. Pensaba que cuando pudieran, me pagarían. Mientras tanto, seguí trabajando aunque mis huesos crujían con cada movimiento. A los 65 años tuve que dejar el trabajo de noche en las oficinas porque mi cuerpo ya no aguantaba. Me quedé solo con la limpieza de casas particulares. Ganaba apenas $800 al mes. Apenas me alcanzaba para pagar servicios, comida y medicinas. Mi presión arterial estaba alta. Mis rodillas necesitaban inyecciones cada 6 meses. Mis manos temblaban por la artritis. Martina venía a visitarme cada vez menos. Al principio era una vez por semana, luego una vez al mes, después cada 2 o 3 meses. Siempre con prisa, siempre con excusas. Carlos nunca venía conmigo. Decía que tenía mucho trabajo, que estaba ocupado, que no podía perder tiempo. Yo entendía. O eso me decía a mí misma. Pero en el fondo dolía. Dolía ver cómo mi hija se alejaba poco a poco, cómo esa casa grande y bonita que yo había ayudado a comprar se convertía en un lugar donde yo ya no era bienvenida. Las pocas veces que iba de visita, Carlos me trataba con una cortesía fría y distante. Como si fuera una desconocida. Como si no existiera la deuda de $15,000 que nunca pagaron. Abrí los ojos y volví al presente. Seguía en esa cocina, con mi pastel sobre la mesa y el eco de la humillación todavía resonando en mis oídos. Pero las palabras de Martina también resonaban. Mañana todo cambia. No sabía qué significaba eso. No sabía qué estaba planeando mi hija. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí una pequeña chispa de esperanza encenderse en mi pecho cansado. Respiré hondo y salí de la cocina con las piernas todavía temblorosas. El comedor estaba lleno de gente elegante, todos con sus copas de vino y sus platos de comida cara que yo nunca podría pagar. Me senté en una silla al final de la mesa, lo más lejos posible de Carlos. Nadie me habló. Nadie me miró. Era como si fuera invisible, como si no existiera en ese espacio lleno de risas y conversaciones animadas. Martina me trajo un plato de comida y me apretó el hombro con cariño antes de alejarse. Comí en silencio. Cada bocado sabía a ceniza en mi boca. Podía sentir la mirada de Carlos sobre mí de vez en cuando, esa mirada burlona que me quemaba la piel. Mientras comía, recordé la primera vez que sospeché que algo andaba mal con Carlos. Fue hace 3 años, cuando cumplí 67. Martina organizó una pequeña cena de cumpleaños en su casa. Solo estábamos ellos 2 y yo. Carlos estuvo raro toda la noche, demasiado amable, demasiado interesado en mi vida. Me hizo preguntas extrañas. Suegra, ¿usted tiene testamento hecho? Me tomó por sorpresa. Le dije que no, que nunca había pensado en eso. Debería hacerlo, insistió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. A su edad, uno nunca sabe qué puede pasar. Sería bueno dejar todo en orden para que Martina no tenga problemas después. Luego preguntó sobre mi casa. La casa está completamente pagada, ¿verdad? Está a su nombre. Le confirmé que sí, que había terminado de pagarla hacía años y que el título estaba a mi nombre. Vi cómo sus ojos brillaron con algo que no supe identificar en ese momento. ¡Qué bueno, suegra! Eso es un patrimonio importante. Vale como unos $150,000 en el mercado actual. ¿No cree? No entendí por qué le importaba tanto el valor de mi casa. Era mi casa, mi único bien en este mundo. El único lugar donde tenía raíces y recuerdos de cuando Roberto estaba vivo y Martina era niña.
Después preguntó sobre mi pensión. ¿Cuánto recibe al mes del seguro social? Le dije que $1,200. No era mucho, pero con eso y los trabajos de limpieza que todavía hacía, me alcanzaba para vivir modestamente. $1,200, repitió Carlos lentamente, como calculando algo en su cabeza. Eso suma 14,400 al año. No está mal para alguien que ya no trabaja tiempo completo. Su comentario me molestó. Yo todavía trabajaba limpiando 3 casas por semana. Todavía me rompía la espalda tallando pisos y limpiando baños ajenos. No era una carga para nadie. Me mantenía sola con mis propios recursos. Martina le dio un codazo discreto y cambió el tema. Pero yo no olvidé esa conversación. A partir de ese día, Carlos empezó a visitarme más seguido. Siempre con excusas. Pasaba por aquí y quise saludar. Traje unos documentos que Martina necesita que firmes. Vine a revisar unas goteras que dijiste que tenías. Pero yo no tenía goteras. Yo nunca había pedido que viniera. Y esos documentos que traía siempre eran confusos, llenos de palabras legales que no entendía. Es solo un poder notarial temporal, suegra, para que Martina pueda ayudarla con trámites bancarios si usted se enferma. Nunca firmé nada. Algo en mi interior me decía que no lo hiciera. Hace un año, Carlos sugirió que yo vendiera mi casa y me mudara con ellos. Viviría más cómoda, suegra. Tendría una habitación bonita, no tendría que preocuparse por pagar servicios ni mantenimiento. Y con el dinero de la venta podríamos invertirlo para que le genere intereses. Lo dijo todo tan razonable, tan lógico. Pero yo no quería vender mi casa. Era lo único que me quedaba de mi vida con Roberto. Cada rincón tenía una memoria. El jardín donde Martina jugaba de niña. La sala donde celebramos 1000 Navidades. La habitación donde Roberto y yo dormimos durante 20 años. No era solo una propiedad. Era mi historia, mi identidad, mi lugar en el mundo. Le dije que no vi cómo su cara se endureció por un segundo antes de volver a la sonrisa falsa. Piénselo, suegra. La oferta sigue en pie. Pero después de eso, su trato hacia mí cambió. Se volvió más frío, más cortante. Los comentarios comenzaron. Qué cansada se ve, suegra. El trabajo la está matando. A su edad debería estar descansando, no limpiando casas ajenas. Martina se preocupa mucho por usted. Le da miedo que le pase algo y nadie se entere porque vive sola. Cada comentario era una semilla de duda plantada en mi cabeza. Cada palabra era un intento de hacerme sentir vieja, incapaz, vulnerable. Hace 6 meses empecé a notar cosas extrañas. Cuando visitaba la casa de Martina, encontraba papeles con el logo de mi banco sobre la mesa. Escuchaba conversaciones telefónicas que se cortaban abruptamente cuando yo entraba a la habitación. Una vez vi a Carlos revisando documentos que reconocí como copias de las escrituras de mi casa. Le pregunté cómo los había conseguido. Martina los necesitaba para un trámite, me dijo sin inmutarse. Ya los estoy devolviendo. Pero algo no cuadraba. ¿Qué trámite requería las escrituras de mi propiedad? Martina me aseguró que era algo del banco, que no me preocupara, que todo estaba bien. Un día, hace 4 meses, fui al banco a cobrar mi pensión y la cajera me dijo algo que me heló la sangre. Señora Ortega, su hija estuvo aquí la semana pasada preguntando sobre los procedimientos para añadir un cotitular a su cuenta. Le expliqué que necesitaría su autorización y presencia para hacer cualquier cambio. Me quedé muda. ¿Por qué Martina querría ser cotitular de mi cuenta? ¿Por qué no me había dicho nada? Cuando la confronté esa noche por teléfono, se puso nerviosa. Es solo por precaución, mamá. Por si te pasa algo y necesito acceder a tus fondos para emergencias médicas. Sonaba lógico. Pero yo tenía apenas $3,000 en esa cuenta. No era nada del otro mundo. Entonces empecé a atar cabos. Las preguntas de Carlos sobre mi casa. Sus intentos de que firmara poderes notariales. La sugerencia de vender mi propiedad. Martina queriendo acceso a mi cuenta bancaria. Las copias de mis escrituras en su mesa. Todo empezaba a formar un patrón que me asustaba. Hablé con mi vecina Florinda, una mujer de 75 años que había sido mi amiga durante décadas. Le conté mis sospechas.
Ella se puso seria. Teresa, ten mucho cuidado. Mi prima pasó por algo similar. El yerno la convenció de firmar unos papeles que resultaron ser una transferencia de propiedad. La dejaron sin nada y la mandaron a un asilo público. Sus palabras me aterrorizaron. ¿Era posible que Carlos estuviera planeando algo así? ¿Y Martina? ¿Mi propia hija estaría involucrada en un plan para quitarme todo? No quería creerlo. Me negaba a aceptar que la niña que crié, a quien di todo lo que tenía y lo que no tenía, pudiera traicionarme de esa manera. Pero las señales estaban ahí, claras como el agua. Intenté hablar con Martina en privado hace 2 meses. Hija, necesito que seas honesta conmigo. ¿Carlos está planeando algo con mi casa? ¿Por qué tanto interés en mis propiedades y mi dinero? Ella se ofendió. Mamá, ¿cómo puedes pensar eso? Carlos solo quiere ayudarte. Solo quiere que estés bien cuidada en tu vejez. Pero no me convenció. Su voz sonaba ensayada, como si estuviera repitiendo palabras que alguien más le había enseñado. Decidí ser más cuidadosa. Guardé todos mis documentos importantes en una caja fuerte que compré por $100. Puse candado a mi habitación cuando salía de casa. Dejé de aceptar invitaciones a la casa de Martina. Me distancié un poco, necesitaba pensar, necesitaba protegerme. Pero eso solo empeoró las cosas. Carlos empezó a llamarme por teléfono con más frecuencia. Suegra, Martina está muy triste porque ya no la visita. ¿Hicimos algo malo? Está molesta con nosotros. Su tono era dulce, pero había veneno debajo. Hace un mes recibí una llamada de un abogado. Decía que Martina lo había contratado para ayudarme a organizar mis asuntos legales sin costo para mí. Me ofreció una cita gratuita para hacer mi testamento y arreglar la sucesión de mi propiedad. Es importante que todo quede claro, señora Ortega. Así su hija no tendrá problemas cuando usted falte. Le dije que lo pensaría y colgué. Nunca llamé de vuelta. Esa noche no pude dormir. Las piezas del rompecabezas encajaban de una forma horrible. Carlos no quería ayudarme. Carlos quería mi casa. Quería mi pensión. Quería todo lo que yo tenía. Y estaba usando a Martina para conseguirlo. Volví al presente y miré a Carlos al otro lado de la mesa. Estaba riendo con unos invitados, contando alguna anécdota con su típica arrogancia. Se veía tan seguro de sí mismo, tan confiado, como si ya hubiera ganado, como si yo fuera solo un obstáculo menor en su camino hacia lo que quería. Sentí rabia, una rabia caliente y oscura que me subió desde el estómago hasta la garganta. Pero las palabras de Martina resonaban en mi cabeza. Mañana todo cambia. Tal vez mi hija no era parte del problema. Tal vez ella había visto lo mismo que yo. Tal vez había un plan que yo todavía no conocía. Me aferré a esa esperanza como un náufrago se aferra a un pedazo de madera en medio del océano. El almuerzo continuó con una lentitud dolorosa. Yo seguía sentada en mi rincón, invisible para todos excepto para Carlos, quien de vez en cuando me lanzaba miradas cargadas de desprecio. Los invitados hablaban de cosas que no me importaban. Viajes caros a Europa, autos nuevos, restaurantes exclusivos. Un mundo completamente ajeno al mío, donde yo limpiaba los pisos por los que ellos caminaban sin siquiera mirar hacia abajo. Cuando terminaron el plato principal, Martina trajo mi pastel de 3 leches a la mesa. Lo había decorado con fresas frescas y crema batida. Se veía hermoso, un tributo de amor de una madre a su hija. Pero antes de que pudiera servir el primer pedazo, Carlos habló con esa voz fuerte que tenía cuando quería ser el centro de atención. Ay, suegrita, no debió haberse molestado. Con lo cara que está la leche ahora, seguro gastó todo lo que tenía en este postre. Se rió como si hubiera dicho algo gracioso. Algunos invitados se rieron con él. Yo apreté los puños debajo de la mesa. No era el comentario en sí lo que dolía, era la intención detrás. Era el recordatorio constante de que yo era pobre, de que cada cosa que hacía era un esfuerzo económico, de que mi lugar en ese mundo de gente adinerada era el de la sirvienta, no el de la familia. Martina cortó el pastel con manos temblorosas y sirvió pedazos generosos a todos. Cuando probaron el primer bocado, varios invitados hicieron comentarios amables. Está delicioso. Qué suave y húmedo. Se nota que lo hizo con amor.
Esos comentarios me calentaron el corazón por un segundo. Pero Carlos no probó su pedazo. Lo movió con el tenedor, hizo una mueca de desagrado y lo empujó a un lado del plato. Demasiado dulce para mi gusto. Además, no me gusta comer cosas hechas en cocinas que no conozco. Uno nunca sabe en qué condiciones se preparan. El silencio cayó sobre la mesa como una piedra pesada. Algunos invitados dejaron de comer, incómodos. Otros siguieron como si no hubieran escuchado nada. Yo sentí que algo se rompía dentro de mí. Había aguantado sus insultos, sus humillaciones, su desprecio constante. Pero atacar la comida que había preparado con tanto amor, insinuar que mi cocina era sucia, que yo era descuidada, eso era demasiado. Me levanté de la silla con las piernas temblorosas. Todos me miraron. Iba a decir algo, iba a defenderme por primera vez en mi vida. Pero Martina me tomó de la mano y me llevó hacia la cocina otra vez. Mamá, por favor. Solo un poco más. Te lo suplico. Su voz estaba cargada de urgencia. Había lágrimas en sus ojos. Asentí porque no tenía fuerzas para pelear con ella también. Me quedé en la cocina el resto del almuerzo. Escuchaba las conversaciones distantes, las risas, los brindis. Me sentía como un fantasma en la casa que yo había ayudado a comprar. Después de un rato, Martina entró con una joven hermosa de unos 22 años. Tenía el cabello negro largo y los ojos color café claros de su padre. Era Valentina, mi nieta, a quien apenas había visto en los últimos 2 años. Abuela, me dijo con voz suave mientras me abrazaba fuerte. Lamento mucho lo que te hizo ese desgraciado. Pero pronto va a pagar por todo. Su comentario me sorprendió. Miré a Martina buscando explicaciones. Mi hija cerró la puerta de la cocina y se sentó frente a mí. Valentina se sentó a mi lado y tomó mi mano arrugada entre las suyas jóvenes y suaves. Mamá, comenzó Martina con voz seria, tengo que contarte algo que he estado guardando por semanas. Pero antes necesito que me prometas que vas a mantener la calma y que confiarás en mí. Asentí, aunque mi corazón empezaba a latir más rápido. Hace 3 meses descubrí algo terrible. Carlos no es el hombre que yo creía que era. Nunca lo fue. Su voz se quebró un poco. Encontré documentos escondidos en su oficina. Papeles con tu nombre, con la dirección de tu casa, con números de tus cuentas bancarias. Me quedé helada. ¿Qué clase de documentos?, pregunté con un hilo de voz. Martina sacó su teléfono y me mostró fotografías. Eran copias de contratos, poderes notariales ya redactados esperando solo mi firma, solicitudes de préstamos usando mi casa como garantía. Él está planeando quitarte todo, mamá. Tu casa, tu pensión, tus ahorros. Todo. Las palabras me golpearon como martillazos. Encontré conversaciones en su computadora con un abogado corrupto. Discutían formas de declararte mentalmente incompetente para que yo pudiera tomar control de tus bienes como tu única heredera. Y luego Carlos tomaría control de todo a través de mí. Valentina apretó mi mano. Yo lo descubrí antes que mamá, abuela. Escuché a papá hablando por teléfono hace como 4 meses. Decía cosas horribles sobre ti. Que eras un estorbo. Que tenías una casa que valía dinero y una pensión decente que se estaba desperdiciando. Que había que acelerar las cosas porque no sabía cuánto tiempo más vivirías. Las lágrimas rodaban por mis mejillas. Mi propia nieta había escuchado esas palabras venenosas. Le conté a mamá lo que había oído. Al principio no me creyó. Defendió a papá. Pero le pedí que investigara por su cuenta. Y cuando encontró esos documentos, supo que yo decía la verdad. Martina continuó con voz temblorosa. Quise confrontarlo de inmediato. Mamá. Quise echarlo de la casa y denunciarlo. Pero Valentina me convenció de que esperáramos, de que juntáramos pruebas primero. Porque si lo acusaba sin evidencia sólida, él iba a negarlo todo y tal vez hasta lograría voltear la situación en su favor. Mi hija se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Así que durante estos 3 meses hemos estado reuniendo todo. Cada conversación, cada documento, cada movimiento sospechoso. Valentina ha grabado conversaciones usando su teléfono escondido. Yo he fotografiado todos los papeles que encuentro. Hemos hablado con un abogado honesto que nos está ayudando.
No podía creer lo que estaba escuchando. Mi hija no me había traicionado. Mi hija me estaba protegiendo. ¿Pero por qué no me dijiste nada antes?, pregunté entre sollozos. Porque Carlos te vigila, mamá. Cada vez que vas a tu casa, él manda a alguien a seguirte. Tiene amigos en el banco que le informan si haces movimientos extraños con tu cuenta. Tiene contactos en oficinas gubernamentales que le avisarían si intentaras cambiar algo legalmente. No podíamos arriesgarnos a que sospechara que estábamos en su contra. Tenía que seguir creyendo que todo marchaba según su plan. Valentina sacó una pequeña grabadora de su bolsillo. Abuela, tengo más de 20 horas de audio grabado. Conversaciones donde papá habla con sus cómplices sobre cómo manipular documentos, cómo convencerte de firmar papeles, cómo eventualmente internarte en un asilo público barato para quedarse con tu casa y rentarla. Es asqueroso. Es criminal. Y vamos a exponerlo. Mi nieta tenía fuego en los ojos. Una determinación que me recordó a mí misma cuando era joven y luchaba por sobrevivir con Martina pequeña. El plan es simple. Mañana hay una reunión familiar grande. Es el cumpleaños del hermano de Carlos. Estarán sus padres, sus hermanos, sus tíos, todos los que siempre lo han tratado como si fuera perfecto. Martina tomó el control de la explicación. Durante esa reunión vamos a exponer todo. Vamos a poner los audios para que todos escuchen exactamente qué clase de hombre es Carlos. Vamos a mostrar los documentos que planeaba usar para robarte. Y tenemos a un abogado presente que va a explicar las implicaciones legales de todo esto. Carlos no solo va a quedar expuesto socialmente. Va a enfrentar cargos criminales por intento de fraude patrimonial y abuso financiero a una persona mayor. La rabia en la voz de mi hija era palpable. Te usó, mamá. Usó tu amor, tu generosidad, tu confianza. Y me usó a mí también. Me manipuló durante años haciéndome creer que te estábamos ayudando cuando en realidad te estaba cazando como un depredador. Me sentía mareada con toda esta información. Era demasiado para procesar. ¿Y qué va a pasar con ustedes? ¿Con tu matrimonio?, le pregunté a Martina. Ella respiró hondo. Mi matrimonio terminó el día que descubrí lo que estaba planeando contra ti. No hay vuelta atrás. Ya hablé con un abogado de divorcios. Esta casa que él cree que es suya, está a mi nombre porque fue comprada con mi dinero y el tuyo, mamá. Los $15,000 que nos prestaste fueron el enganche. Yo he pagado la hipoteca estos 10 años con mi salario. Carlos solo ha aportado para gastos, nunca para la propiedad. Legalmente, esta casa es mía. Y él va a salir sin nada. Valentina sonrió con satisfacción. Además, abuela, mamá ha estado moviendo dinero a cuentas que papá no conoce. Sacó sus ahorros del banco conjunto. Cambió las contraseñas de todo. Contactó a su jefe para explicar la situación por si papá intenta sabotear su trabajo. Hemos cubierto cada ángulo. Él cree que tiene todo el control, pero en realidad ya perdió. La admiración que sentí por mi hija y mi nieta en ese momento no tiene palabras. Estas dos mujeres habían arriesgado todo para protegerme. Habían planeado meticulosamente la caída de un hombre peligroso y manipulador. Pero hoy tuvo que humillarte una vez más, dijo Martina con dolor en los ojos. Necesitábamos que se sintiera seguro, invencible. Necesitábamos que mostrara su verdadera cara delante de testigos. Entendí entonces por qué Martina me había pedido que me quedara a pesar de la humillación. Varios de los invitados de hoy son personas que van a estar mañana en el cumpleaños, explicó Valentina. Vieron cómo te trató. Escucharon sus insultos. Eso va a hacer que mañana, cuando mostremos las pruebas, nadie pueda decir que estamos exagerando o inventando cosas. Ya vieron de lo que es capaz públicamente. Imaginarán fácilmente de lo que es capaz en privado. Era un plan brillante y doloroso al mismo tiempo. Yo había tenido que sufrir para que ellas pudieran construir el caso perfecto contra Carlos. Lo siento tanto, mamá, dijo Martina abrazándome fuerte. Siento haber tardado tanto en ver quién era realmente. Siento haberte expuesto a su maltrato. Siento no haberte protegido antes. Yo le acaricié el cabello como cuando era niña. No tienes que pedir perdón, hija. Lo importante es que ahora estás del lado correcto, que estás luchando por lo que es justo. Nos quedamos así, abrazadas, llorando juntas,
3 generaciones de mujeres que habían sido subestimadas y maltratadas, pero que ahora estaban listas para pelear. Mañana, susurró Martina. Mañana ese hombre va a caer. Y tú vas a recuperar tu dignidad, mamá. Te lo prometo. Salí de esa casa con un peso diferente en el pecho. Ya no era el peso de la humillación y la derrota. Era el peso de un secreto poderoso, de una verdad que pronto estallaría como una bomba. Carlos me despidió en la puerta con su sonrisa falsa y condescendiente. Cuídese mucho, suegrita. Y gracias por el pastel, aunque no era necesario que se molestara. Cada palabra goteaba veneno disfrazado de cortesía. Yo solo asentí y me fui sin decir nada. No confiaba en mi voz. No confiaba en poder mantener el secreto si abría la boca. En el autobús de regreso a casa, miré por la ventana y recordé todas las señales que había ignorado durante años. Recordé cuando Carlos empezó a tratarme diferente. Fue sutil al principio. Pequeños comentarios aquí y allá. Suegra, se ve cansada. Debería ir al doctor. ¿Qué memoria tan mala tiene últimamente, suegra? Ya me contó esa historia 3 veces. Yo pensaba que era genuina preocupación. Ahora entendía que estaba sembrando la idea de que yo estaba decayendo mentalmente, de que estaba perdiendo facultades. Lo hacía frente a otros familiares, frente a vecinos, frente a cualquiera que pudiera servir como testigo futuro de mi supuesta incompetencia. Era una estrategia calculada y cruel. Recordé la vez que me caí en su casa hace un año. Resbalé en el piso de la cocina que acababa de trapear. Me golpeé la cadera y me salió un moretón enorme. Carlos insistió en llevarme al hospital. Pensé que era amable, pero ahora me daba cuenta de que necesitaba un reporte médico de mi caída, evidencia que pudiera usar para argumentar que yo era propensa a accidentes, que no podía vivir sola de manera segura. En el hospital llenó formularios como si fuera mi responsable legal. Le dio al doctor información exagerada sobre supuestos episodios de confusión que yo nunca había tenido. Yo estaba tan adolorida y marcada que no presté atención a lo que decía. Recordé cuando me regaló un teléfono celular nuevo hace 6 meses. Para que estemos comunicados, suegra. Este tiene mejor señal y es más fácil de usar. Yo agradecí el regalo. Mi teléfono viejo apenas funcionaba. Pero ahora me preguntaba si ese teléfono tenía algo instalado para rastrearme o escuchar mis conversaciones. Martina me había dicho que Carlos me vigilaba. ¿Cómo lo hacía si no? Sentí un escalofrío pensando en todas las llamadas privadas que había hecho desde ese teléfono, todas las conversaciones con Florinda donde expresaba mis dudas sobre él. Recordé el día que Carlos apareció en mi casa con un cerrajero. Suegra, encontré a este señor que cambia cerraduras por muy buen precio. Déjelo instalar chapas nuevas para que esté más segura. Yo acepté porque las cerraduras viejas efectivamente no funcionaban bien. Pero Carlos supervisó todo el trabajo. Se quedó con un juego de llaves por si hay una emergencia y necesitamos entrar. En ese momento me pareció razonable. Ahora me daba cuenta de que había querido tener acceso a mi casa cuando él quisiera, para revisar mis documentos, para buscar información que pudiera usar en mi contra. Llegué a mi casita y cerré la puerta con llave. Me apoyé contra la madera vieja y respiré hondo. Miré alrededor de mi hogar humilde. Los muebles viejos que había comprado de segunda mano. Las cortinas desteñidas por el sol. Las fotografías en las paredes de Roberto cuando estaba vivo, de Martina en su graduación, de Valentina de bebé. Este lugar no era elegante ni moderno, pero era mío. Cada centímetro de estas paredes había sido pagado con mi sudor y mis lágrimas. Y ese hombre había querido quitármelo. Había planeado robarme no solo mi propiedad, sino mi dignidad, mi libertad, mi derecho a envejecer en el lugar que yo había construido con tanto esfuerzo. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama pensando en todo lo que Martina y Valentina me habían revelado. Pensaba en los audios que tenían grabados, en las conversaciones donde Carlos hablaba de mí como si fuera un objeto en su camino, un obstáculo que había que remover. Pensaba en el abogado corrupto con quien había conspirado, en los documentos falsificados listos para mi firma, en el plan de declararme incompetente mentalmente. Era como una película de terror, excepto que era mi vida real. Era mi familia. Era el hombre que dormía al lado de mi hija cada noche. Me levanté a las 3 de la mañana y me preparé un té de manzanilla. Me senté en la mesa de la cocina donde tantas veces me había sentado con Roberto a planear nuestro futuro.
Ay, Roberto, susurré a la nada, si vieras en lo que se convirtió nuestra vida. Si supieras que el hombre que nuestra hija eligió resultó ser una serpiente. Sentí ganas de llorar, pero no salieron lágrimas. Ya había llorado demasiado en los últimos años. Ya había gastado todas mis lágrimas en noches solitarias preguntándome dónde había fallado como madre, por qué mi hija se alejaba de mí, por qué me sentía tan sola en mi propia familia. Pero ahora sabía la verdad. No había fallado como madre. Mi hija me amaba. Mi nieta me adoraba. El problema nunca fui yo. El problema era Carlos y su ambición enfermiza, su codicia sin límites, su capacidad de manipular y mentir sin remordimiento. Hombres como él existen en el mundo. Se acercan a familias vulnerables, identifican sus debilidades, explotan sus recursos. Yo era la viuda con una casa pagada y una pensión modesta. Era el blanco perfecto. Y él había pasado años afilando sus cuchillos para el momento del ataque final. Pero lo que Carlos no sabía es que las mujeres que él había subestimado eran más fuertes e inteligentes de lo que jamás imaginó. El día siguiente amaneció gris y frío. Me vestí con cuidado, eligiendo mi mejor conjunto. Un vestido sencillo pero elegante que había comprado en una tienda de segunda mano. Me maquillé ligeramente, me puse unos aretes de perlas falsas que Roberto me había regalado hace 30 años. Me miré al espejo y vi a una mujer de 70 años que había sobrevivido a pérdidas devastadoras, a años de trabajo agotador, a la soledad de la viudez, al desprecio de un yerno cruel. Pero también vi a una sobreviviente. Vi a una guerrera que estaba a punto de presenciar la caída de su enemigo. Hoy, me dije a mí misma frente al espejo, hoy empieza la justicia. Martina pasó por mí a las 3 de la tarde. Venía sola en su auto. ¿Dónde está Carlos?, pregunté. Fue directo desde su oficina. La fiesta es en casa de sus padres. Llegaremos nosotras juntas. Durante el trayecto, Martina repasó el plan conmigo. Van a estar como 40 personas, mamá. Toda la familia de Carlos. Algunos de nuestros primos también. El abogado Ignacio Flores va a estar ahí disfrazado de amigo de la familia. Valentina tiene las grabaciones listas en su teléfono, conectado a unas bocinas portátiles. Yo tengo copias impresas de todos los documentos que encontré. Cuando llegue el momento del brindis por el cumpleaños del hermano de Carlos, voy a pedir la palabra. Y ahí se va a destapar todo. Mi corazón latía rápido, pero no de miedo. Era anticipación. Era la sensación de que finalmente, después de años de ser invisible y maltratada, iba a ser vista. Iba a ser escuchada. Y el hombre que había intentado destruirme iba a pagar por cada insulto, cada humillación, cada plan malvado que había tejido en la oscuridad. ¿Estás lista, mamá?, me preguntó Martina mientras estacionaba frente a una casa enorme con luces y globos. Más que lista, hija, respondí con una voz firme que no reconocí como mía. Estoy lista para ver caer a ese miserable. Entramos a la casa y el ruido de la fiesta nos envolvió. Había música, risas, niños corriendo por todos lados. La casa de los padres de Carlos era inmensa, decorada con muebles caros y obras de arte pretenciosas. Todo gritaba dinero, éxito, superioridad. Vi a Carlos al fondo del salón, rodeado de hombres en trajes elegantes, contando alguna historia con gestos exagerados. Cuando me vio entrar, su sonrisa se congeló por un segundo. Luego recuperó la compostura y me saludó desde lejos con un movimiento de mano condescendiente. No se acercó. No hizo ningún esfuerzo por darme la bienvenida. Yo era solo la suegra pobre, la presencia incómoda que había que tolerar. La madre de Carlos, una mujer alta y delgada con cirugías plásticas evidentes, se acercó a saludarnos. Martina, querida, qué bueno que viniste. Luego me miró a mí con una sonrisa forzada. Señora Ortega. Ni siquiera usó mi nombre. Solo un título frío y distante. Hay comida en el comedor. Sírvanse lo que gusten. Nos despidió con un gesto de la mano, como quien despide a la servidumbre. Martina apretó mi brazo con fuerza. Aguanta, mamá. Pronto estas personas van a ver quién eres realmente. Nos dirigimos a una esquina del salón donde había menos gente. Valentina apareció minutos después, vestida con un vestido bonito, cargando un bolso grande. Ya está todo listo, susurró mi nieta mientras se sentaba junto a nosotras. Ignacio ya llegó.
Está hablando con el tío de papá haciéndose pasar por un colega del banco. Miré discretamente hacia donde señalaba y vi a un hombre de unos 50 años, cabello gris, traje formal, que conversaba animadamente con otros invitados. Nadie sospecharía que era un abogado esperando el momento para desenmascarar a un criminal. Las bocinas están en mi bolso, continuó Valentina. Son pequeñas pero potentes. Cuando llegue el momento, las voy a sacar y conectar mi teléfono. Tengo la primera grabación lista para reproducir. El tiempo pasaba con una lentitud tortuosa. Yo apenas probé la comida que me sirvieron. Mi estómago estaba hecho un nudo. Observaba a Carlos moverse por la fiesta como un pavo real, recibiendo palmadas en la espalda, risas cómplices, admiración de sus familiares. Era el hijo exitoso, el esposo perfecto, el hombre que había llegado lejos. Nadie sabía que detrás de esa fachada impecable se escondía un depredador sin escrúpulos. Pero pronto lo sabrían. Pronto todo ese castillo de mentiras se vendría abajo y yo estaría ahí para verlo desmoronarse. Carlos se acercó a nuestra mesa cerca de las 6 de la tarde. Traía una copa de whisky en la mano y esa sonrisa arrogante que tanto odiaba. Suegrita, qué alegría que haya venido. Pensé que después de ayer estaría cansada. Su tono era burlón. Varios familiares que estaban cerca escucharon el comentario y sonrieron. Ayer tuvo un almuerzo en nuestra casa, explicó Carlos a sus primos. La pobre llegó tan cansada del trabajo que parecía arrastrarse. A su edad ya no debería estar limpiando casas ajenas. Es triste verla así. Hablaba de mí como si yo no estuviera presente, como si fuera un objeto de lástima y vergüenza. Uno de sus primos, un hombre gordo con corbata roja, me miró con compasión falsa. Es verdad, señora. A su edad debería estar descansando. Mis padres ya tienen 70 y hace años que no trabajan. Viven tranquilos con su pensión. Carlos aprovechó la oportunidad. Eso le he dicho 1000 veces. Pero es terca. No acepta ayuda de nadie. Prefiere matarse trabajando que aceptar que ya no puede sola. Sus palabras eran dardos envenenados. Estaba pintándome como una anciana orgullosa y difícil, incapaz de aceptar la realidad. Estaba preparando el terreno en las mentes de estas personas para que cuando él propusiera internarme o quitarme mi independencia, ellos asintieran comprensivos. Sentí la mano de Martina apretar la mía debajo de la mesa. Me estaba pidiendo que me mantuviera callada, que no mordiera el anzuelo. Respiré hondo y bajé la mirada. Carlos tomó mi silencio como sumisión y sonrió satisfecho. Bueno, disfruten la fiesta. Se alejó contoneándose, victorioso. El primo de la corbata roja me dio una palmadita en el hombro. No se preocupe, señora. Carlos es un buen hombre. Estoy seguro de que cuida bien de usted y de su hija. Si supiera la verdad detrás de ese buen hombre, pronto lo haría. Pronto todos lo harían. A las 7 en punto trajeron el pastel de cumpleaños del hermano de Carlos. Era un pastel enorme de 3 pisos decorado con fondant y flores de azúcar. Nada que ver con mi humilde pastel de 3 leches de ayer. Cantaron las mañanitas con voces desafinadas y alegres. El hermano sopló las velas mientras todos aplaudían. Luego el padre de Carlos, un hombre mayor de aspecto severo, pidió silencio golpeando su copa con una cuchara. Familia, amigos, gracias por estar aquí celebrando con nosotros. Quiero hacer un brindis por mi hijo Antonio, que cumple 45 años hoy. Un hombre trabajador, honesto, un ejemplo para todos. Todos levantaron sus copas. Yo no tenía copa. Nadie me había servido vino ni champán. Era invisible incluso en los brindis. El padre de Carlos continuó hablando sobre los logros de Antonio, sobre sus valores, sobre el orgullo que sentía como padre. Cuando terminó su discurso, hubo aplausos. Entonces Carlos pidió la palabra. Papá, familia, yo también quiero decir algo. Quiero agradecer a mi hermano Antonio por ser siempre un ejemplo de integridad. Y quiero aprovechar para hablar de otro tema importante. Mi corazón se aceleró. ¿Qué estaba haciendo? Esto no estaba en el plan. Carlos me señaló con su copa. Como saben, mi suegra Teresa está aquí con nosotros. Tiene 70 años y todavía trabaja limpiando casas porque no tiene otra opción. Martina y yo hemos estado pensando mucho en cómo ayudarla.
Hemos considerado que se mude con nosotros, pero la casa no es lo suficientemente grande. Hizo una pausa dramática. Así que hemos estado explorando otras opciones. Hay un lugar muy bonito, un hogar para personas mayores, donde podría estar bien cuidada, con atención médica las 24 horas, actividades recreativas. Un lugar donde no tendría que preocuparse por nada. El silencio en el salón era denso. Todos me miraban. Algunos con lástima, otros con aprobación hacia Carlos por ser tan considerado. Yo sentí que el piso se abría bajo mis pies. Estaba usando esta fiesta para empezar a sembrar la idea públicamente. Estaba preparando a su familia para el día en que me quitara mi casa y me internara en algún asilo barato. Y lo estaba haciendo frente a todos, pintándose como el héroe generoso que cuida de su suegra desvalida. La rabia hirvió en mis venas. Miré a Martina y vi que estaba pálida, con los puños apretados. Pero había algo más en su expresión. Había determinación. Había llegado el momento. Martina se levantó de su silla bruscamente. El sonido de la silla arrastrándose por el piso captó la atención de todos. «Carlos», dijo mi hija con voz fuerte y clara, «antes de que sigas hablando de planes para mi madre, creo que hay algunas cosas que toda tu familia necesita escuchar». Carlos la miró confundido. «¿De qué hablas, amor? Esto puede esperar». Pero Martina negó con la cabeza. «No, no puede esperar. De hecho, ya esperó demasiado. Valentina, por favor». Mi nieta sacó las bocinas de su bolso y las colocó sobre la mesa. Conectó su teléfono con manos temblorosas pero decididas. «¿Qué es esto?», preguntó Carlos con una risa nerviosa. «Martina, no es el momento para juegos». Pero mi hija lo ignoró. Se paró en el centro del salón donde todos podían verla. Familia, amigos, lo que están a punto de escuchar es la verdad sobre el hombre que conocen como Carlos Pérez. El hombre que mi madre y yo conocemos de una manera muy diferente. Carlos dio un paso hacia ella. «Martina, basta. No sé qué te pasa, pero esto es ridículo». Su voz había perdido la suavidad. Ahora sonaba dura, amenazante. Pero era demasiado tarde. Valentina presionó el botón de reproducir y la voz de Carlos llenó el salón. La voz de Carlos salió de las bocinas con una claridad perfecta. «Mira, la vieja tiene una casa que vale como $150,000 en el mercado. Está pagada completamente. Y recibe $1,200 al mes de pensión. Eso es dinero que se está desperdiciando». Era una conversación telefónica. Se escuchaba la voz de otro hombre al otro lado. «¿Y cómo piensas hacerlo?». Carlos se rió con una risa fría que me heló la sangre. «Es fácil. La vieja ya está senil. Olvida cosas, se confunde. Voy a conseguir que un doctor certifique que no está en sus facultades mentales. Luego Martina obtiene el poder legal sobre ella como única hija. Y yo manejo todo a través de Martina». El silencio en el salón era absoluto. Todos estaban congelados mirando las bocinas como si fueran una bomba a punto de explotar. Carlos había perdido todo el color de la cara. «Esto es falso», tartamudeó. «Es una grabación editada. Esto es ilegal». Pero nadie le prestó atención porque la grabación continuaba. «¿Y si la hija no coopera?», preguntó la otra voz. Carlos soltó una risa despectiva. «Martina hace lo que yo le digo. La tengo comiendo de mi mano desde hace años. Es débil, sentimental. Va a firmar lo que sea que le ponga enfrente si le digo que es para ayudar a su mamá». Martina tenía lágrimas rodando por sus mejillas, pero se mantuvo firme. Valentina le tomó la mano en apoyo. La grabación seguía. «Una vez que tenga control de las propiedades, vendo la casa. Con ese dinero pago mis deudas y lo que sobre lo invierto. A la vieja la meto en un asilo público, de esos que cuestan $300 al mes. Le saco fotos llorando y quejándose para que Martina se sienta culpable y no proteste. Y listo. Problema resuelto». La otra voz rió. «Eres un genio, Carlos. Ojalá yo tuviera una suegra con propiedades para hacer lo mismo». Los familiares de Carlos empezaron a murmurar entre ellos. Vi caras de shock, de indignación, de incredulidad. La madre de Carlos se llevó una mano a la boca. El padre estaba rojo de ira, pero no sabía hacia quién dirigirla. «Antonio,
el hermano del cumpleaños, miraba a Carlos como si no lo reconociera. Valentina detuvo la grabación. Esto fue grabado hace 2 meses, dijo mi nieta con voz temblorosa pero fuerte. Tenemos más de 20 horas de conversaciones similares. Conversaciones donde mi padre planea en detalle cómo robarle todo a mi abuela. Cómo manipular documentos. Cómo falsificar firmas si es necesario. Cómo sobornar a funcionarios públicos. Carlos reaccionó finalmente. Se abalanzó hacia Valentina tratando de quitarle el teléfono. Dame eso. No tienes derecho a grabarme sin mi permiso. Pero Antonio lo detuvo agarrándolo del brazo. Espera, Carlos. Déjala terminar. Carlos forcejeó. Suéltame. Esto es una conspiración contra mí. Mi esposa y mi hija se volvieron locas. Están tratando de destruirme. Martina dio un paso hacia él. ¿Locas? ¿Locas por descubrir que planeabas destruir a mi madre? ¿Locas por no permitir que robara su patrimonio? Su voz era como un látigo. Llevo 3 meses durmiendo al lado de un monstruo. 3 meses sabiendo la verdad y teniendo que fingir que todo estaba bien. El padre de Carlos habló con voz de trueno. ¿Es verdad lo que dicen, Carlos? ¿Planeabas robarle a tu suegra? Carlos negó con la cabeza desesperadamente. No, papá. Es todo un malentendido. Yo solo quería ayudarla. Esas conversaciones están sacadas de contexto. Martina soltó una risa amarga. ¿Contexto? ¿Qué contexto justifica decir que vas a meter a mi madre en un asilo público de $300 mientras te quedas con 150,000 de su casa? Sacó un folder de su bolso. Pero hay más. Mucho más. Abrió el folder y empezó a sacar documentos. Aquí hay un poder notarial ya redactado esperando la firma de mi madre. Un poder que le daría control total sobre sus bienes. Pasó los documentos para que circularan entre los invitados. Aquí hay una solicitud de préstamo usando la casa de mi madre como garantía. Un préstamo por $80,000 que Carlos planeaba solicitar a nombre de ella sin su conocimiento. Más papeles circularon. Las caras de los familiares se volvían más y más horrorizadas con cada documento. Aquí hay correos electrónicos entre Carlos y un abogado corrupto discutiendo cuánto costaría conseguir una evaluación psiquiátrica falsa declarando a mi madre mentalmente incompetente. Mi hija estaba implacable, exponiendo cada pedazo de evidencia con precisión quirúrgica. Y aquí, dijo Martina sacando más papeles, hay capturas de pantalla de conversaciones donde Carlos se burla de mi madre. La llama estorbo, vieja inútil, limpiadora apestosa. Esas palabras resonaron en el salón porque todos habían escuchado a Carlos usar exactamente esos términos ayer durante el almuerzo. Los testigos de mi humillación ahora entendían que no había sido un comentario cruel aislado. Era parte de un patrón sistemático de abuso y degradación. Carlos no solo planeaba robarle a mi madre. Pasó años destruyendo su autoestima, haciéndola sentir pequeña e invisible, preparando el terreno para que nadie cuestionara cuando finalmente la internara. En ese momento, Ignacio Flores se acercó al centro del salón. Buenas noches a todos. Mi nombre es Ignacio Flores y soy abogado especializado en Derecho de Familia y Protección de Adultos Mayores. Sacó su identificación y la mostró. He revisado toda la evidencia que las señoras Martina y Valentina han recopilado durante los últimos 3 meses. Y puedo confirmar que lo que han presentado aquí constituye múltiples delitos graves. Su voz profesional y calmada le dio un peso oficial a toda la situación. Esto ya no era solo drama familiar. Era un caso legal. Los delitos incluyen intento de fraude patrimonial, conspiración para cometer falsificación de documentos, abuso financiero a persona mayor y potencialmente secuestro si hubiera procedido con el plan de internar a la señora Ortega contra su voluntad. Ignacio miró directamente a Carlos. Señor Pérez, cada uno de estos delitos es castigado con prisión. En conjunto, está mirando a una posible sentencia de entre 5 a 15 años. Carlos se tambaleó como si le hubieran dado un golpe físico. No pueden probar nada. Esas grabaciones son ilegales. No son admisibles en corte. Ignacio sonrió fríamente. En realidad, en este estado las grabaciones de conversaciones son legales si al menos una de las partes consiente. Su hija Valentina era parte de varias de esas conversaciones y consintió en grabarlas.
La madre de Carlos empezó a sollozar. ¿Cómo pudiste, Carlos? ¿Cómo pudiste planear algo tan horrible? Carlos se volteó hacia ella desesperado. Mamá, no es lo que parece. Yo solo quería asegurar nuestro futuro. Martina y yo tenemos deudas. Necesitábamos ese dinero. Sus palabras fueron como una confesión. Acababa de admitir que sí necesitaba el dinero de mi casa. Antonio lo soltó con disgusto. Eres una vergüenza para esta familia. Otros familiares empezaron a expresar su repudio. No puedo creer que seas capaz de algo así. Esa pobre señora te dio todo y así le pagas. Deberías estar en la cárcel. Carlos miró alrededor buscando apoyo, pero solo encontró caras de decepción y repulsión. Su mundo perfecto se estaba desmoronando frente a sus ojos. Esto no ha terminado, amenazó con voz temblorosa. Voy a conseguir abogados. Voy a pelear esto. Ignacio dio un paso adelante. Puede intentarlo, señor Pérez. Pero debo informarle que ya presentamos toda esta evidencia ante la Fiscalía esta mañana. Hay una investigación oficial en curso. Y considerando la gravedad de los delitos y el riesgo de fuga, es probable que haya una orden de arresto emitida en las próximas 48 horas. El color drenó completamente de la cara de Carlos. Martina se acercó a él. Por un momento pensé que iba a consolarlo. Pero en cambio le habló con una voz dura como el acero. Quiero el divorcio. Y no vas a recibir ni un centavo de mí. Esta casa donde vivimos es legalmente mía porque fue comprada con el dinero que mi madre me prestó y con mis pagos mensuales. Tú nunca contribuiste a la propiedad. Solo a gastos corrientes. Así que no tienes derecho a nada. Carlos intentó tocarla, pero ella se alejó. No me vuelvas a tocar jamás. Me das asco. Usaste mi amor para intentar destruir a mi madre. No hay perdón para eso. Me levanté temblando de mi silla. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Durante años había sido invisible en estas reuniones. Pero ahora finalmente me veían. Realmente me veían. Caminé hacia Carlos y lo miré directo a los ojos. Él trató de sostener mi mirada, pero no pudo. Bajó la vista avergonzado. Carlos Pérez, dije con una voz que no sabía que tenía. Intentaste quitarme lo único que me quedaba en este mundo. Mi casa, comprada con 40 años de limpiar pisos ajenos. Mi dignidad, ganada con sacrificios que tú nunca podrías entender. Pero fallaste. Porque subestimaste a las mujeres de esta familia. Carlos seguía con la mirada clavada en el suelo, incapaz de enfrentar mis ojos. Todo su poder, toda su arrogancia, se habían evaporado. Era un hombre pequeño y cobarde expuesto ante el mundo. Durante años me hiciste sentir insignificante, continué con voz firme. Me humillaste frente a otros. Me llamaste sucia, apestosa, inútil. Todo para prepararme mentalmente para el día en que me quitarías todo. Pero no contabas con que mi hija te estuviera observando. No contabas con que mi nieta fuera lo suficientemente valiente para grabarte. No contabas con que nosotras tres, las mujeres que despreciabas, fuéramos más inteligentes que tú. Valentina vino a mi lado y me tomó del brazo con cariño. Martina se colocó del otro lado. Las tres juntas, 3 generaciones de mujeres que habían sido subestimadas, ahora de pie frente al hombre que había intentado destruirnos. Abuela, dijo Valentina con voz clara para que todos escucharan, quiero que todos aquí sepan quién eres realmente. No eres una limpiadora apestosa como este hombre te llamó. Eres una mujer que quedó viuda a los 45 años y en lugar de rendirte, trabajaste 3 empleos simultáneamente para criar sola a tu hija. Pagaste una casa completa con tus propias manos. Mandaste a mi madre a la universidad vendiendo hasta tus joyas de matrimonio. Martina continuó. Mi madre me dio todo lo que no tuvo. Me regaló educación, oportunidades, un futuro. Cuando me casé, me prestó sus ahorros de toda la vida, $15,000 que nunca le devolví porque este hombre los gastó en tonterías. Mi madre nunca reclamó, nunca exigió. Solo siguió trabajando, siguió luchando, siguió siendo la mujer más fuerte que conozco. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de mi hija. Y yo fui tan ciega que no vi durante años cómo este miserable la trataba. Me avergüenzo de haber tardado tanto en protegerla. Los familiares de Carlos estaban en silencio.
Algunos de los que se habían reído de mí el día anterior ahora miraban al suelo avergonzados. La madre de Carlos se acercó a mí con los ojos rojos de llorar. Señora Ortega, no tengo palabras para disculparme por mi hijo. Lo que planeo hacer es imperdonable. Si hay algo que yo pueda hacer para compensar aunque sea un poco el daño. Su voz se quebró. Yo la miré y vi a una madre destrozada por las acciones de su hijo. Usted no tiene la culpa de lo que él eligió ser, le dije con suavidad. Pero gracias por sus palabras. Ignacio habló nuevamente. Señor Pérez, le recomiendo encarecidamente que contrate un abogado criminal lo antes posible. La Fiscalía va a proceder con los cargos basándose en la evidencia presentada. También le informo que se ha emitido una orden de restricción temporal. No puede acercarse a la señora Teresa Ortega ni a su propiedad a menos de 200 metros. Violar esta orden resultará en arresto inmediato. Carlos finalmente levantó la vista. Había lágrimas en sus ojos, pero no supe si eran de arrepentimiento genuino o solo de autocompasión. Yo no quería que llegara tan lejos. Solo necesitaba dinero. Tengo deudas. El banco me está presionando. Antonio, su hermano, dio un paso adelante. ¿Entonces la solución era robarle a una anciana de 70 años? ¿Destruir a la madre de tu esposa? Carlos, te conozco desde que naciste y nunca pensé que serías capaz de algo tan vil. El padre de Carlos habló con voz cargada de decepción. Has traído vergüenza a esta familia. No esperes nuestro apoyo en esto. Vas a enfrentar las consecuencias de tus acciones solo. Carlos miró a su familia buscando aunque sea una cara amigable, pero solo encontró rechazo. Su mundo entero se había derrumbado en menos de una hora. Martina sacó unos papeles de su bolso. Estas son las demandas de divorcio. Las presenté esta mañana. También incluí una orden de desalojo. Tienes 72 horas para sacar tus pertenencias de mi casa. Después de eso, cualquier cosa que dejes será donada o tirada a la basura. Carlos la miró con desesperación. Martina, por favor. Podemos hablar de esto. Podemos ir a terapia. Puedo cambiar. Mi hija soltó una risa seca. ¿Terapia? ¿Para un hombre que pasó años planeando robarle a mi madre? No hay terapia que arregle eso. No hay vuelta atrás. Lo nuestro terminó el día que decidiste que tu ambición era más importante que mi familia. Carlos intentó un último recurso. Se volteó hacia mí con expresión suplicante. Suegra, usted es una mujer buena, cristiana. Puede perdonar. Puede decirles que retiren los cargos. Yo le pagaré todo lo que le debo. Le devolveré los $15,000 con intereses. Solo déles una oportunidad de hablar conmigo, de entender mi situación. Me miró con esos ojos que había usado tantas veces para manipular, para conseguir lo que quería. Pero ya no funcionaban. Yo había visto su verdadero rostro. Había escuchado sus palabras venenosas en esas grabaciones. Había visto los documentos que planeaba usar para destruirme. Carlos, dije con calma, durante años te abrí mi corazón. Te consideré mi familia. Cuando te casaste con mi hija, te recibí con amor a pesar de mis dudas. Te presté dinero que nunca reclamé. Te di mi confianza. Y tú usaste todo eso contra mí. Planeaste quitarme mi casa, la casa donde viví con mi esposo fallecido, donde crié a mi hija, donde están todos mis recuerdos. Planeaste meterme en un asilo barato para olvidarme ahí mientras gastabas mi dinero. No hay perdón para eso. No porque yo no pueda perdonar, sino porque tú no mereces ser perdonado. El silencio que siguió a mis palabras fue absoluto. Carlos se desmoronó en una silla, con la cabeza entre las manos. Algunos de sus familiares empezaron a retirarse de la fiesta, incómodos con la situación. Otros se quedaron murmurando entre ellos, procesando lo que acababan de presenciar. La fiesta de cumpleaños se había convertido en un juicio público y el acusado había sido declarado culpable por unanimidad. Antonio se acercó a mí y me estrechó la mano. Señora Ortega, lamento profundamente lo que mi hermano intentó hacerle. Si necesita cualquier cosa, cualquier ayuda, por favor no dude en pedirla. Otros familiares de Carlos que tenían algo de decencia se acercaron a disculparse, a expresar su solidaridad conmigo. Era extraño recibir esta atención después de años de ser ignorada en estas reuniones. Pero no lo hacía por la atención.
Lo hacía por justicia, por dignidad, por todas las mujeres mayores que son vistas como blancos fáciles por familiares sin escrúpulos. Ignacio me entregó su tarjeta. Señora Ortega, mantengámonos en contacto durante el proceso legal. Voy a asegurarme de que se haga justicia. También le recomiendo que cambie las cerraduras de su casa inmediatamente y que revise todas sus cuentas bancarias para asegurarse de que no haya movimientos no autorizados. Asentí y guardé la tarjeta. Martina me abrazó fuerte. Lo hicimos, mamá. Finalmente lo expusimos. Yo le acaricié el cabello como cuando era niña. Tú lo hiciste, hija. Tú tuviste el valor de investigar, de reunir pruebas, de enfrentar a tu propio esposo. Eso requiere una fuerza que no muchas personas tienen. Valentina se unió al abrazo. Las mujeres Ortega somos guerreras, abuela. Nadie se mete con nosotras y sale impune. Su voz juvenil estaba llena de orgullo y determinación. En ese momento supe que mi nieta estaría bien en la vida, que nunca permitiría que nadie la pisoteara. Salimos de esa casa con la cabeza en alto. Carlos se quedó ahí, rodeado de los escombros de su reputación destruida, enfrentando las miradas de decepción de su propia familia. No sentí lástima por él. Había tenido múltiples oportunidades de ser una buena persona, de tratar a su familia con respeto, de vivir honestamente. Había elegido el camino de la codicia y la crueldad. Ahora pagaría el precio. En el auto de regreso, ninguna de nosotras habló mucho. Estábamos agotadas emocionalmente. Pero había una paz en el silencio. La paz que viene después de una batalla ganada. La paz de saber que habíamos peleado por lo correcto y habíamos triunfado. Martina me dejó en mi casa y me acompañó hasta la puerta. Mamá, mañana voy a venir con un cerrajero para cambiar todas tus chapas. Y vamos a revisar juntas todos tus documentos para asegurarnos de que estén seguros. Yo asentí agradecida. ¿Y tú cómo estás, hija? Sé que esto no puede ser fácil. A pesar de todo, estuviste casada con ese hombre durante 10 años. Martina respiró hondo. Estoy destrozada, mamá, pero también aliviada. Ahora sé la verdad. Ahora puedo empezar a sanar. Y lo más importante, te protegí. Eso es lo único que importa. Los meses siguientes fueron un torbellino de procedimientos legales. Carlos fue arrestado una semana después de la exposición en la fiesta. Los cargos fueron formalmente presentados: intento de fraude patrimonial, conspiración para falsificar documentos y abuso financiero planeado contra una persona mayor. Ignacio Flores fue implacable en su trabajo. Presentó cada grabación, cada documento, cada pedazo de evidencia ante el juez. Carlos contrató a un abogado caro que intentó argumentar que todo había sido un malentendido, que las conversaciones estaban sacadas de contexto, que nunca tuvo la intención real de ejecutar esos planes. Pero era demasiado tarde. La evidencia era abrumadora y clara. El juicio duró 3 semanas. Yo tuve que testificar. Fue una de las experiencias más difíciles de mi vida. Tuve que sentarme en ese estrado y contar frente a un salón lleno de extraños cómo me había sentido humillada, menospreciada, acosada durante años. Tuve que describir cada insulto, cada comentario cruel, cada intento de Carlos de hacerme firmar documentos que no entendía. El abogado de Carlos intentó pintarme como una anciana confundida que había malinterpretado las buenas intenciones de su yerno. Pero Martina y Valentina también testificaron. Sus testimonios fueron devastadores para la defensa. Valentina, con apenas 22 años, se paró frente a la corte y habló con una claridad que me llenó de orgullo. Mi padre decía que mi abuela era un obstáculo que había que remover. Decía que era dinero desperdiciado mantenerla viva en su propia casa cuando esa propiedad podía estar generando ingresos para él. Lo escuché decir esas palabras exactas. No fue un malentendido. Fue un plan calculado y frío para explotar a una mujer vulnerable. El jurado escuchó cada palabra con expresiones de disgusto creciente. Martina lloró durante su testimonio mientras describía cómo había descubierto los documentos, cómo se había sentido traicionada no solo como esposa sino como hija. El veredicto llegó un viernes gris de octubre. Culpable en todos los cargos. Carlos fue sentenciado a 8 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional después de 5 si demostraba buena conducta.
También fue obligado a pagar una multa de $50,000 y a cubrir todos los costos legales del proceso. Su licencia para trabajar en instituciones financieras fue revocada permanentemente. Su reputación quedó destruida. Los periódicos locales cubrieron el caso con titulares que decían: ejecutivo bancario condenado por planear robar a su suegra anciana. Su nombre se volvió sinónimo de traición familiar y codicia. El divorcio de Martina se finalizó 2 meses después del veredicto. Ella no pidió nada de él porque él no tenía nada que ofrecer. La casa donde habían vivido era legalmente de ella, comprada con mis $15,000 de enganche y sus pagos mensuales durante 10 años. Carlos salió de ese matrimonio sin un centavo, sin una propiedad, sin nada más que una sentencia de prisión esperándolo. Martina vendió esa casa porque no soportaba los recuerdos. Con el dinero compró una casa más pequeña, pero acogedora cerca de la mía. Finalmente podíamos ser vecinas, estar cerca la una de la otra como debió haber sido siempre. Valentina terminó su carrera universitaria en Administración de Empresas con honores. Consiguió un trabajo excelente en una firma de contabilidad donde ganaba casi $3,000 al mes. Se mudó con Martina para ayudarle con los gastos mientras su mamá se recuperaba emocionalmente del divorcio. Las dos venían a visitarme casi todos los días. Tomábamos café en mi pequeña cocina y hablábamos de todo y de nada. Martina estaba en terapia, procesando años de manipulación emocional que no había reconocido mientras estaba dentro de la relación. Lentamente, mi hija volvía a ser la mujer fuerte y segura que yo había criado. Yo también hice cambios en mi vida. A mis 70 años decidí finalmente retirarme completamente. Dejé los trabajos de limpieza que todavía hacía. Mi cuerpo me lo agradeció. Mis rodillas dejaron de dolerme tanto. Mis manos empezaron a sanar de las grietas causadas por décadas de químicos de limpieza. Con mi pensión de $1,200 mensuales y sin la presión de ayudar financieramente a Martina, podía vivir modestamente pero con dignidad. Cambié todas las cerraduras de mi casa como Ignacio había recomendado. Puse mis documentos importantes en una caja fuerte que solo yo podía abrir. Me aseguré de que todo estuviera en orden legalmente. También hice algo que nunca pensé que haría. Escribí un testamento claro y detallado con la ayuda de Ignacio. En él especifiqué que mi casa y cualquier ahorro que tuviera al momento de mi muerte irían completamente a Martina. Pero también incluí cláusulas de protección. Si Martina se volvía a casar, la propiedad se mantendría únicamente a su nombre, separada de cualquier sociedad conyugal. Nadie más podría tocar lo que yo había construido con mi sudor. También dejé algo especial para Valentina, las joyas que me quedaban de mi matrimonio con Roberto y $5,000 que logré ahorrar en estos últimos meses al no tener gastos médicos ni de trabajo. Un año después del juicio, recibí una carta de Carlos desde la prisión. Martina me la entregó con expresión preocupada. No tienes que leerla si no quieres, mamá. Pero decidí hacerlo. La carta era larga, llena de disculpas que sonaban huecas y justificaciones que no justificaban nada. Carlos explicaba que había crecido en una familia donde el éxito financiero lo era todo, que había sentido presión por mantener un estilo de vida que no podía pagar, que había tomado malas decisiones por desesperación. Terminaba pidiendo perdón y suplicando que intercediera para reducir su sentencia. Leí la carta 2 veces y luego la guardé en un cajón. No respondí. No había nada que decirle. El perdón es algo personal y complejo. Tal vez algún día, cuando esté muy vieja y cerca del final de mi vida, encontraré en mi corazón espacio para perdonarlo. Pero no sería por él. Sería por mí, para liberarme de cualquier amargura restante. Pero ese día todavía no llegaba y tal vez nunca llegaría. Y estaba en paz con eso. No todo tiene que ser perdonado para poder seguir adelante. A veces la justicia es suficiente. A veces proteger lo que es tuyo es suficiente. 2 años después del juicio, en una tarde soleada de primavera, estaba sentada en el jardín de mi casa cuando Martina y Valentina llegaron con una sorpresa. Mamá, abuela, queremos mostrarte algo. Martina sacó su teléfono y me mostró un video. Era un documental corto que Valentina había producido como proyecto universitario. Se llamaba Las Guerreras Silenciosas y contaba nuestra historia. Contaba sobre mujeres mayores que son vistas como blancos fáciles por familiares codiciosos. Contaba sobre la importancia de proteger a nuestros ancianos, de valorar su dignidad, de reconocer que tienen derechos que nadie puede quitarles.
El documental usaba nuestra historia como ejemplo, pero protegía nuestras identidades con nombres falsos y caras borrosas. Había sido aceptado en varios festivales de cine estudiantiles. Valentina lo había hecho para crear conciencia, para que otras familias estuvieran alertas a las señales de abuso financiero contra personas mayores. Quiero que tu historia ayude a otros, abuela. Quiero que las mujeres como tú sepan que no están solas, que pueden pelear, que pueden ganar. Las lágrimas rodaban por mis mejillas mientras veía el video. Mi dolor, mi lucha, mi victoria, ahora servirían para proteger a otros. Nada podía hacerme sentir más orgullosa. Hoy tengo 72 años. Mi cabello es completamente blanco. Mis manos están marcadas por décadas de trabajo duro. Mi espalda está un poco encorvada. Pero camino con la frente en alto. Vivo en mi casa, la casa que pagué con mi propio esfuerzo y que nadie pudo quitarme. Martina viene a almorzar conmigo todos los domingos. Valentina me visita entre semana y me cuenta sobre su trabajo, sus sueños, sus planes. Tengo una vida simple, pero llena de amor verdadero. Aprendí que la familia no es solo la sangre. Es quien está a tu lado cuando todo se derrumba. Es quien pelea por ti cuando no puedes pelear por ti misma. Si hay algo que quiero que otras mujeres aprendan de mi historia es esto. Nunca permitan que nadie las haga sentir insignificantes. Su valor no está determinado por su edad, por su cuenta bancaria, por su nivel educativo. Su valor está en su dignidad, en su historia, en las batallas que han sobrevivido. Protejan sus documentos, conozcan sus derechos, desconfíen de quien muestra demasiado interés en sus propiedades. Y si tienen hijos o nietos buenos que los aman de verdad, aférrense a ellos. Ellos son su verdadera riqueza. Yo perdí años sintiéndome pequeña y asustada. Pero al final, con la ayuda de mi hija y mi nieta, recuperé mi voz. Recuperé mi poder. Y nadie me lo volverá a quitar jamás.